Olá a todos, buenas tardes. Meu nome é Frank Lima, como podem notar por meu acento, sou de Brasil, pero vivo em Estados Unidos, então tenho um acento brasileiro mesclado com gringo. Vou fazer a apresentação em portunhol, pero imagino que seja melhor que em português ou em inglês. Então, primeiramente, graças por estar compartilhando aqui conosco este tempo. Eu sei que há muitas outras coisas que é interessante para ver. A ideia é que les pueda mostrar um pouco os princípios, desafios e vantagens de fazer produção virtual. Eu trabalho para Brainstorm, uma companhia de Espanha, já está no mercado desde 1993. Esse ano completamos 30 anos da companhia. Começamos com gráficos 2D, fomos evoluindo para gráficos 3D, sets virtuais, realidade aumentada e produção virtual e também a realidade estendida. Aqui em Chile temos Intervideo, nosso representante oficial aqui em Chile. Eu estou basado em Miami e temos 2 engenheiros de preventas, um em Bolívia e um em Brasil. Então, vou mostrar. Essa apresentação tem muitos vídeos, porque, como estamos falando de gráfico, muitas vezes é melhor mostrar os vídeos do que tentar explicá-los. Então, por que temos que fazer produção virtual? Okay. Para começar, que nós estamos acostumados a que os efeitos especiais sejam perfeitos. Podem ver esses vídeos. Então, estamos acostumados a que o que vemos se parezca o mais possível com a realidade. Não? Quando miramos películas, e isto sim é possível, sempre é possível fazer, pero há um custo de fazer em vivo, em tempo real. Em pós-produção é fácil fazer, porque tem todo o tempo, pero fazer em pós-produção, por tomar mais tempo, também custa mais dinheiro. E muitas vezes em tempo real, por exemplo, de esportes, não tem que ser em tempo real, não há como fazer depois em pós-produção. Então, aqui, por exemplo, estamos mostrando como seria uma produção tradicional. Temos a etapa de produção, a etapa de pós-produção. Em la produção tradicional, hacemos a rodagem, que seja externa ou interna, em estúdio, los chroma keys, las cámaras, luces, en la parte de postproducción, la edición, los ajustes de colores, efectos especiales de video, chroma key, tracking, focos. ¿Y qué pasaría si podemos mover parte de los elementos que están en la postproducción y hacerlos junto con la producción original? Como, por exemplo, movemos a parte de chroma key, de tracking, de focus, matching, e agregamos também uma composição básica, ou quizás a composição final do vídeo e os cenários 3D. Com isso, logicamente, que vamos diminuir o tempo de pós-produção, e tempo é dinheiro, como sabemos. Okay. Empezamos, em princípio se usava produção virtual para criar pré-visualização. Esse é um exemplo de um trabalho que hicimos na película em los anos 2000, não me acordo exatamente, 2003, algo assim, creio, de Speed Racer, onde se usava a produção virtual em tempo real, com baixa resolução, porque não havia recursos, mas a ideia era que o diretor pudiera ver como ia quedar
la producción final en post, cuando se hacía el render final. Es una tecnología muy usable, pero en la época solo se permitía previsualización. Pero ahora con los desarrollos de la tecnología y también de los procesadores, das GPUs, se puede hacer una producción ya en tiempo real. Todo eso fue hecho con green screen, en chroma key, y todo en tiempo real, no fue hecho en postproducción. Esa es de la película The Artist. Incluso va a tener ahí, por ejemplo, esa es la película original donde todo el set era de madera, era todo en un set real. Y en la versión más nueva, de un par de años atrás, lo hicieron todo virtual. Y uno no se ve la diferencia. Esa es la gran ventaja de hacer, y un desafío también de hacer una producción virtual, para que uno no se vea la diferencia de lo que es real y de lo que es virtual. Entonces estamos haciendo una producción ahora ya en tiempo real. Eso incluye lo chroma key, las integraciones, algunos efectos especiales. Otra razón para usar a producción virtual es como en ese ejemplo. Imagínese si uno tiene que ir en sitio para hacer esa toma. Tenemos minutos para hacer una toma, no se puede repetir, y hay como dice la ley de Murphy, que el día que se escoge va a tener lluvia. ¿No? Eso pasa. Entonces, con producción virtual podemos ir grabar en el sitio, grabamos el sitio previamente en el mejor día que sea, en la mejor hora, y después lo usamos. Podemos escoger, incluso cambiar la color de las nubes, cambiar un poco la color del sol y repetir la escena cuantas veces sea necesario, la toma, todas las veces que sea necesario para que salga perfecta. Incluso escoger a la hora del día también, para que, por ejemplo, los actores no tengan que dar o que sea muy temprano o que sea muy tarde. Entonces tenemos la libertad y la flexibilidad de hacer como queremos. En verdad que ahora nosotros estamos controlando el ambiente, no el ambiente dictando lo que nosotros tenemos que hacer. También con producción virtual, la rodaje se hace mucho más en estudio do que en los exteriores. Significa que no tenemos que enviar los actores, los talentos, el crew para el exterior. Es un ambiente controlado, como hablé. No dependemos del sol, de la lluvia, etc. El tiempo también de los actores. Pues imagina que uno tiene que enviar los actores a otro país. Todo eso son tiempos que vamos no tardará mucho para hacer eso. Las tomas también se aprueban en marcha. Significa que, como estamos haciendo en tiempo real, uno ya puede ver el resultado final de la toma. No tiene que esperar que llegue postproducción, quizás semanas o meses después. Lógicamente bajamos el costo con viaje y también con escenografía. Significa que no tenemos quizás que armar un escenario de madera, lo podemos crear todo en una computadora usando los softwares de creación de 3D y cambiar, así que dependiendo de la necesidad. Significa que simplemente cargar un nuevo escenario virtual comparado con tener que mover la mesa, mover todo el escenario. Todo eso nos gana tiempo y principalmente bajar el costo de viaje. Otra ventaja también es que se puede hacer la producción en forma cronológica y no por localización. Significa que, por ejemplo, en una producción tradicional, cuando llevamos los actores a un otro sitio, grabamos todas las escenas de ese sitio
pero no en la secuencia cronológica. Con producción virtual tenemos control de hacer todo eso cronológicamente. Y simplifica mucho la postproducción, porque como ya está prácticamente hecho, lo que tenemos que hacer en postproducción sería hacer solamente un fine tuning, algunas correcciones, pero sería el mínimo. ¿Okay? Y como hablé, tiempo es dinero. Si economizamos tiempo, economizamos dinero. Ahora, hoy en día es posible producir en tiempo real cenas fotorrealísticas. Es importante. Para tener una buena producción virtual, tenemos que tener fotos realísticas, que no pueden ser distinguidas de la realidad. El ejemplo fue comparando los dos videos de artes. Uno que está de ese lado estaba con sets de madera, el otro es virtual, y uno no se ve la diferencia. Pero eso no es novedad. Hollywood ya hacía ese tipo de producción con fondo falso desde su principio. Lógico que la tecnología no era adelantada y se veía muchos defectos, pero ejemplo de cómo se creaba con pantallas que se hacían la vuelta. Entonces, producción virtual hoy, en principio, es la misma cosa, el mismo principio. Pero ahora tenemos la tecnología para hacer una cosa mucho más realística. Y la podemos hacer con chroma key o con pared de LED, que voy a explicar un poco más tarde. Okay. Entonces, un ejemplo de cómo podemos hacer chroma key producción virtual con chroma key y fondo verde y con paineles de LED. Esse é um exemplo de um chroma key com hiperrealismo em tempo real. Uma lástima que esse monitor aqui não tem a resolução, mas um monitor com altíssima resolução se vê que não parece que todo este daqui é virtual. Isso foi criado usando Unreal. Então, aplicaciones, lógicamente, que tenemos muchas aplicaciones. Una de ellas es publicidad. Y ese video es una publicidad hecha por Moe Shandong. Eso es. ¿Está explicando? Un corto para Moe Shandong. Es la historia de una ilusión y yo soy una mujer que busca su sueño en París. Esto empieza en París de los años 30, pero no estamos en París, estamos en Madrid. Lo estamos rodando todo en realidad virtual. Eso te permite poder rodar en un plató cualquier escenario que se te pase por la cabeza. Es increíble porque puedes estar en cualquier parte del mundo metido en un plató. Mira, esto es lo que se verá por el monitor. Están en los globos de oro. Es algo espectacular, la verdad. El resultado, poder verlo tan rápido todo, es increíble. Me ha parecido muy divertido, muy curioso. A la vez me asusta un poco porque efectivamente parece que ya no nos van a llevar a ninguna localización teniendo esto, ¿no? Este proyecto no hubiera sido posible por tiempos rodarlo de otra manera, entonces ha sido la manera más efectiva de hacerlo. Creo que ha habido, en 3 días que hemos rodado aquí, como 13 localizaciones diferentes. Esto te permite soñar más y poder hacerlo realidad. Una buena explicación, ¿no? Mejor que yo. La otra aplicación es de telenovelas, serie. Sería el mismo principio de publicidad.
con la ventaja de no tener que crear los escenarios. Se crea todo virtual con softwares de 3D. Y lógicamente es cine. Producción virtual es muy útil donde, por ejemplo, no hay espacio para poner la cámara. Okay, como pueden ver, hay muchas ventajas de usar producción virtual, principalmente para tomas externas. Imagine que, como vimos una escena en la calle, una carretera, con producción tradicional, uno tiene que cerrar la carretera, tener las personas para seguridad de los actores, coordinar con policía para hacer las tomas. Muchas veces tiene que hacer la toma diversas veces hasta que salga buena. Igual se tiene que llevar personas, por ejemplo, en la montaña, en la playa, con realidad virtual. Uno envía un equipo, un crew pequeño, que sea un camarógrafo y un auxiliar, para hacer la toma, que sea los días que fuera, un día de sol, o se necesita de un día con lluvia. La graban y después en el estudio se pueden repetir cuantas veces quieren. Imagine hacer un ejemplo, hacer una película de Hollywood con Brad Pitt en una playa pública. ¿Qué va a pasar? Se van a llenar de personas. Esa también es una ventaja de usar producción virtual. Ok, então agora vou dar dois exemplos ou duas maneiras que podemos fazer a produção virtual. Uma usando o tradicional chroma key e o próximo vai ser com a parede LED. Esse é um exemplo de produção virtual usando puro chroma key. É o mais tradicional que tem, já está muito estabelecido, já tem décadas que hacemos assim, sabemos como fazer. Una de las desventajas es que el actor tiene que imaginar lo que está en la frente. Imaginar que allá está una caja, que allá está una puerta. El actor tiene que entrenar mucho para hacer la escena. Pero se consigue efectos muy buenos, excelentes, igual o mejor que en algunas producciones tradicionales.
Entonces, todo eso es muy sencillo solo con la pared de LED. Entonces, perdón, con chroma key, con fondo verde. Y aquí está no sé si pueden ver un pequeño diagrama, pero una de las grandes ventajas que tiene en producción virtual chroma key es que se puede grabar los señales separadamente. Entonces tenemos el señal de la cámara, el señal de tracking, la salida del render. Todo eso con Infinity Set se puede en tiempo real crear la salida final, la composición final, ya para enviar directamente al aire. Pero también se puede grabar esas señales separados para que puedan ser un otro render en postproducción. Si algo pasó y no le gustó o tuvo algún problema o quieren hacer de otra forma, con chroma key se puede grabar los señales independientes y hacer un render después en postproducción. Es una de las grandes ventajas. Por eso que es muy usado todavía en cines. Com a parede LED, o que está filmando já é o resultado final. Há algumas maneiras de corrigir, mas não se pode fazer tudo novamente em pós-produção. Ok, vamos a falar pouco de realidade estendida. O que é realidade estendida? O que é o XN, o XR? Temos dois mundos aqui. E uno en el medio, la realidade, pura realidade e pura virtualidade. Empezamos com o mundo real, onde a câmera está captando todo o que é real, não há nada de gráficos allá. El set virtual, onde o fundo é virtual, pero as pessoas ou a mesa, os objetos são reais. Realidade aumentada é ao revés. El fundo es real, pero los gráficos están flotando en el aire. Los gráficos son virtuales. Realidad mixta es una combinación donde el set es virtual y los gráficos con realidad aumentada también son virtuales. Y la persona o el objeto real está en el medio. Y realidad sintética es que todo es creado por CGI, todo é criado por computadora, não há nada real aqui. E onde está a realidade estendida? Está exatamente no meio. É tudo que está entre o mundo real e o mundo sintético, ou a realidade sintética. Uns dizem XR, Extended Reality, MR, Mixed Reality, pero é verdade que são sinônimos. O mais usado é XR. Realidade estendida. Agora, erro muito comum é dizer que os painéis de LED são realidade estendida. Não. Os LEDs, em verdade, são somente meio, são somente a maneira de poner o vídeo. Podemos fazer realidade estendida também com chroma key. Hoje em dia, quando uno habla de XR, automaticamente pensa que vai ter que ter uma parede LED. E não. Okay? Por exemplo, esta parede de LED, podemos fazer um XR com ele, mas podemos fazer com chroma, com LED ou com ambos. E também, os LEDs solos não são XR, não são realidade estendida. Este é um exemplo. Todo o fundo é uma parede LED, mas não é realidade estendida. ¿Por quê? Porque o movimento de câmera não afeta o fundo. É como se pusieran uma câmera aqui. Eu estou atrás desse LED. A câmera se vai mover, o LED não vai cambiar. Então, não confundam só porque é um fundo de LED que é a realidade estendida. Para ter realidade estendida, temos que ter profundidade,
tenemos que tener un efecto de 3D, de paralaxe, tenemos que, el fondo tiene que moverse conforme se mueve la cámara. Que incluso, aquí sí, para tener a XR, tenemos que añadir profundidad, paralaje, profundidad de campos, y importante, renders hiperrealistas. Esse video, sí, se puede ver que conforme él camina, el fondo se movimenta y se hace el efecto de 3D de profundidad. Entonces, eso es muy importante para que sea realmente una realidad extendida. El fondo tiene que mover de acuerdo con el movimiento de la cámara. Incluso uno piensa que las piedras son reales, ¿no? Sí. Ok. Realidad extendida con LED, de verdad que es relativamente sencillo. La cámara está capturando ya la imagen o el video final, la composición final. Lo que hacemos es tomar el tracking de la cámara, poner en este caso Infinity Set, nuestra solución, y él va a hacer todo el render en tiempo real y alimentar la pared de LED. Mira que lo que estamos haciendo aquí, en verdad no estamos afectando el video. El video sale de la cámara y ya va directamente para el mixer. Estamos usando el traqueo de la cámara, haciendo el render para cambiar el fondo de acuerdo con la posición de la cámara. Y eso todo es render en tiempo real. Ahora, como hablé antes, aquí hay pocas posibilidades de hacer algo en postproducción, porque lo que la cámara está capturando ya es el video final. Mientras que con Chroma Key se puede grabar los elementos en separado y después hacer correcciones en postproducción. Ahora, una cosa que muchos no saben es que Brainstorm ya está haciendo producción virtual y realidad extendida desde 1998. Lógicamente que no tenía los paneles de LED, se hacía con proyectores. Entonces, en ese caso son 3 proyectores. La imagen se ve un poco distorcida porque es una foto, pero del punto de vista de la cámara se ve tan perfecto que se fuera con los paneles de LED hoy. Entonces, Brainstorm ya está en eso hace décadas, podemos decir décadas. Lógicamente que ahora con los paneles de LED, la cosa es mucho más realista y principalmente mucho más sencilla de hacer. En ese caso, tenemos 2 paneles de LED en ángulo de 90 grados. Aquí se ve un poco la diferencia de color, es porque eso fue hecho en un trade show en IBC y nosotros no teníamos control de la iluminación externa. Entonces, aunque intentaba, pero el reflejo de iluminación externa en los paneles de LED se ve un poco más claro. Pero cuando uno está en un estudio con todo el control de la luz, se ve, no se sabe la diferencia donde termina el mundo real y donde empieza los LEDs. Es el diagrama muy similar del primero, excepto que tenemos multipantallas, son 2 pantallas de LED. Podemos añadir también realidad aumentada
Entonces tenemos que tener un render para los paneles de LED y otro render para los gráficos de realidad aumentada. Ese es un buen ejemplo, me gusta ese video, porque en ese caso estamos usando un LED en L y también en el piso. Todo lo que ustedes ven aquí es LED, no hay nada, no hay la mesa, no hay columnas, no hay nada. Después se va a hacer un pan en la cámara, se va a ver que lo que va a hacer es que se va a hacer el render solamente de la parte donde la cámara está mirando. Creo que la próxima toma, sí. Entonces la parte gris es la parte que no está siendo renderizada. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué renderizamos solo la parte que se ve la cámara? Porque aunque los procesadores están muy potentes hoy, pero todavía hay un límite. Entonces, para ganar mucho más fotorrealismo, renderizamos una parte más pequeña, solo la parte que mira la cámara. Y aquí, él es real, pero la mesa, todo el fondo, el robot, todo eso es virtual. Às vezes não sei se ele é real ou não. Ok. Outra coisa que se pode fazer é extensão de set, porque logicamente que os painéis de LED têm uma limitação de tamanho. Não se pode construir um de 50 metros. Sí, se pode, mas seria um preço muito proibitivo. Então, o que hacemos é a câmera capta la parte del panel de LED, pero cuando se sale del límite de LED, se hace un render para crear la continuación del set. Pero uno no ve la diferencia. Por ejemplo, en ese video, el fondo es de LED. Yo no sé el tamaño, voy a ser muy honesto, pero todo eso, entonces hay parte aquí que es LED y hay parte que es renderizado, que es extensión del set. Y uno en la NAB demonstramos esto y uno no ve la diferencia. No ve dónde termina el LED y dónde empieza el fondo. Ok. Ok, ahora cómo elegir si vamos a hacer nuestra producción virtual con LEDs o con chroma key. Como dije, los dos funcionan bien. Uno puede pensar, voy a usar LED porque LED es la última tecnología, pero chroma tiene sus ventajas también. Tiene que escoger, por ejemplo, basado en el tipo de background, se van a tener spills de colores, las luces, reflejos. Quieren que tenga reflejos y sombras o no. Muchas veces uno quiere reflejos, otras veces no. El pixel es muy importante. Un panel como este, por ejemplo, uno no podría hacer una producción virtual porque el pixel es muy grande, se va a ver en la cámara. Delay es muy importante también. Necesitamos hacer en vivo o podemos hacer en postproducción. Un ejemplo de chroma, uno de los problemas de chroma que sabemos son la contaminación de spill, que es el reflejo del verde en la persona o en el objeto. Y eso, cuando hace el recorte de chroma, se ve un verde, se puede pensar que aquí, por ejemplo, sería el fondo, porque tiene la color verde, y no es. Entonces vamos a tener algunos ruidos aquí, o llamamos de contaminación. Igual, la persona no puede usar ropa verde. Entonces, esa es una de las desventajas. Por otro lado, con fondo de LED, los reflejos se puede ver, esos reflejos son naturales, no son hechos después. No sé si ustedes han mirado la serie de Mandalorian. Eso sería imposible hacer con chroma key.
porque el verde se iba a refletir en todo el casco, en toda la ropa del personaje, que tendría que corregir en post, y iba a ser muy, muy malo. Pero por el revés, por el fato de ser un ambiente de LED donde se está, tiene la imagen real, los reflejos son naturales, las sombras igual son naturales. Outra coisa a considerar também são delays. Temos o delay del tracking da câmera, delay del render, que está renderizando a realidade virtual, delay del painel de LED. E se há realidade aumentada, também temos o delay. Então, com painel de LED, o delay é muito mais grande do que com chroma. Alguns delays podemos compensar. Por exemplo, podemos expandir um pouco, fazer o extra render. Significa que a câmera está mirando esta sessão, mas estamos renderizando uma área mais grande. Porque quando a câmera movimenta, que sai um pouco da área, temos como uma parte de, como posso explicar, temos uma área de segurança. Se a câmera movimenta muito rápido, todavia vai estar mirando o que está renderizado. E aqui, essa a última lâmina. Depois vou perguntar para que todos para bater um teste sobre isso depois. Não, eles podem enviar isso depois, mas aqui é um comparativo de pros e con de usar LED ou chroma na produção virtual. Depois, de alguma maneira, enviamos para eles. Pero, mira, LED não é perfeito, assim como chroma também não é perfeito. E essa é a última. É verdade que, para explicar isso, são cursos de 5 dias, 10 dias, pero me dieron 40 minutos. Então, foi um pouco corrido. Sim? Aqui não. Não sei se pode. Não, só que na foto. Mira, Lore, una pluma para ella. Regalos. Hola, quería hacer una pregunta. Por lo que tengo entendido, este software también es ocupado para, usted hablaba de realidad aumentada en programas de televisión. No. ¿No? La tecnología existe, se puede usar para lo que sea. Sí, creo que para televisión, para deportes, es lo más usado. Pero en el ejemplo del robot, por ejemplo, uno puede tener una película donde hay, tiene películas donde hay los seres, los alienígenas o el robot que están interactuando con los actores. Perfecto. Y por ejemplo, para el uso de televisión, transmisiones en vivo, deportes, noticias, también tienen la implementación para data en tiempo real. Por ejemplo, elecciones, partidos de fútbol que toman de una base de datos para renderizar en tiempo real eso. Sí. Aqui nessa apresentação eu falei somente de produção virtual, pero Brainstorm começou exatamente com gráficos nos anos 90 e um dos serviços que hacemos mais são eleições. Incluso hicimos as eleições de TVN aqui em Chile. Então, sim. Então, aunque eu não apresentei nossos produtos de gráficos, pero sí temos rango de produtos de gráficos muito fortes, incluso com todos esses dados que estão chegando em vivo. A eleição, eu creio que é o mais difícil de fazer, porque estão chegando não somente de presidente, de los 3 ou 4 que estão para presidente, pero
de todos los alcaldes de las ciudades del interior. Sí. Pero sí, nosotros conectamos a las bases de datos y pasamos todo en vivo. Incluso les invito a pasar en nuestro stand de Intervideo que está ahí, se pueden ver, donde estamos haciendo una pequeña demostración de producción virtual. Yo quería preguntar, ¿cómo se elimina el split en las pantallas verdes? Delante había presentado de la contaminación que uno puede tener como en las tomas de pantalla verde. ¿Cómo se puede eliminar eso, la contaminación? Que no sé si comprendí. El split, sí. Ok, el split se puede eliminar, lógicamente, en caso de personas quizás con una maquillaje que no sea, o en postproducción se tiene que limpiar la iluminación también. Por ejemplo, la distancia que está en el fondo verde. Allá, por ejemplo, estamos con un fondo verde que sea solamente así. Entonces, el split, el reflejo del verde va a venir por detrás. Ese es fácil eliminar. Pero si es un escenario en U, por ejemplo, donde principalmente abajo también, es un poco más difícil. Pero sí, hay maneras, principalmente creo que la iluminación, una iluminación bien hecha, incluso hay iluminaciones que son con el foco en la persona, porque así, aunque hay reflejo de verde, pero no, la iluminación es más fuerte que el reflejo. Y si no es posible, por ejemplo, hay casos donde hay un coche como este que se reflete, ahí tiene que hacer en postproducción. Muchas gracias. Buenas preguntas. Aquí se quieren apuntar tenemos muchos videos de ejemplos. Entonces, en nuestra página, brainstorm3d.com, en YouTube. Entonces, siempre tenemos videos, incluso aquí por tiempo, los videos son limitados, pero tenemos centenas de videos y muchos muy interesantes. Hacemos shows en vivos también con realidad aumentada y gráficos. ¿Más preguntas para ganar una pluma? Es verdad que es el futuro. El precio está bajando para hacer producción virtual. No es solamente el precio. Yo creo que esa nueva generación le gusta más hacer las cosas en la computadora que ya los gráficos 3D, principalmente con Unreal. No sé si mencioné que todo eso se hace con Unreal. La generación más antigua quiere ser un carpintero haciendo las cosas, ¿no? Pero se hace mucho más rápido y mucho más eficiente en el mundo virtual. Y uno no se da cuenta hoy. Yo miré un video de Audi, de un coche de Audi, y yo, que estoy acostumbrado a mirar, buscar los detalles, no me di cuenta que era virtual, que el carro no era verdadero. Imagino que ustedes han mirado muchos comerciales o programas y que piensan que es real y no es. No es. Que perdón que no. Que muchas veces pasa que aquí en las teleseries chilenas son más de set que están ¿cómo se dice? Montados como con objetos reales más que en pantalla verde. Yo creo que eso funcionaría mucho mejor porque varias veces pasa de que usan sets antiguos porque no se renuevan y tal, y pienso que con la pantalla verde se ahorrarían mucho y de hecho se vería como mejor la fluidez de los actores, porque por ejemplo en los cortos que usted dio se vio harto de que los actores se desembalaban mucho mejor por tener tanto espacio,
porque había una escena del baño que creo que era uno de terror o de suspenso y la joven se pudo desplazar súper bien para hacia atrás. Sí. Sí, qué bueno que habló de actores, porque, por ejemplo, para cuando se hace una producción virtual con croma, un salón todo verde, los actores tienen que entrenar mucho antes de hacer la toma, porque tienen que imaginar que aquí después va a tener una silla, o que allá va a tener la entrada de una caverna, no sé. Entonces, esa es una desventaja de hacer con croma, porque los actores tienen que entrenar un poco más, mientras que se están en un mundo de... No sé si ya tuvieron la oportunidad de entrar en un lugar con el panel de LED de casi 360 grados, pero uno entra y se ve en el mundo. Uno no tiene que imaginar que allá está la entrada del bar, por ejemplo. ¿Cómo estamos de tiempo? Eu tenho outros vídeos aqui, se vocês querem, depois les puedo mostrar como hicieron en BBC de Londres, hizo un escenario todo virtual para las Olimpiadas de Tokio, que no pudieron ir por el COVID, pero uno no daba cuenta que estaban en Londres y no en Tokio. ¿Has mirado ese video? No, tiene audio, pero no sé si tenemos tiempo, si va a tener una... ¿Esa es la última o no? Entonces, hasta que nos saquen de aquí. Ver aqui. Transform, video. Ok. Welcome to the BBC Tokyo Olympic Studio. Todo eso es Nice, virtual. isn't it? We're going to give you a little tour of this technological masterpiece and try and show you how it all works. Yeah, we're going to start here though on the main set, and by now you'll be pretty familiar with how it looks on TV. This is one of the options that we do have, but here are some of the others. Mira que el fondo, la torre se mueve en paralaxe conforme In la the garden, here we are, or the lower deck, of what people call it, with the fish swimming around in the pond beneath us. You can actually zoom Eso in, look también at no the es crazy real. detail on these little fellas. There are quite a few of them down there. They are well fed and taken care of, fear not. And they, like us, have pretty impressive views of Tokyo. We also have the option of presenting from this fabulous runway, where we can take a stroll along the rooftop pagoda with stunning views of this huge city, of course, the hosts of the 2020 Olympic Games. Lots of people have assumed that we are actually live from Tokyo, but because of the pandemic, the obvious travel restrictions and the uncertainty which came with all that, we've done things slightly differently. So we are not in Japan, we are in fact in Salford. And this is what things really like when we turn Tokyo off. Ready? Welcome to the Green Kingdom. So the whole studio is a green screen construction, and the only things that are real are the chairs, the Esas son wooden las floor, únicas cosas and of que course son the metal reales. tables. We do get asked quite a bit about the design of the decks. They're actually made from folded steel, and they're inspired by origami. There's a little hollow down here and one down there we can keep the snacks. caso And the BBC Sport logo at the front here is actually En ese caso lo que hicieron, magnetic porque hay, and no me removable. So acuerdo, welcome to BBC Port. 15 Right, horas shall de we put the diferencia background en back on? Tokio y Right, Londres, let's do it, because in pero fact, esa it is proyección de entirely atrás virtual, which se means hacía we con can la hora adjust it local. depending on what time of day it is in Tokyo. Tokio. So let's have a look at the Incluso morning, shall we? lo hacían, There we go, nice and bright. We can do si estaba con afternoon, lluvia en Tokio, or we se can ponía go lluvia for a aquí nice también. soft evening colour. Entonces, Now, if you're a realmente, gamer, you quien might estaba think it mirando en looks la tele familiar. no The sabía set que is ellos rendered estaban from en the same Londres. engine that produces Y era Fortnite. todo real. And the technology is Cuando uno mira impressive. en una We've pantalla got con 5 más cameras around us here at resolución, various points se in the ve studio, lo and they're all fitted with infrared cameras on the top to point up at a tracking system on the ceiling, which allows us to know exactly where each camera is in the studio.
Once you know where the cameras are, you can then create the Voy a stylized pasar otro 3D video images que which are también rendered es in real time interesante. by an incredibly powerful graphics system. Es un poco- As the cameras move, the infrared cameras tell the graphics engine that they need to change perspective to look just right, as if it was being viewed from that point in the studio. So if we switch back to the green, you'll start to see that everything has to be masked. So wires onto the green sheet. Otro video que es de las elecciones, déjenme ver dónde está. Ese video merece explicar. Ese fue para las elecciones. Ok, ¿me escuchan ahora? Eso hicimos para las elecciones en España. Eso es el Congreso. Okay? Lógicamente que en el día de la elección no se podía entrar en el Congreso. Entonces, con permiso, una equipo de 2 personas filmaron todo el Congreso vacío con tracking. Eso es importante, tener el tracking. Y después, en el día de la noche de la elección, pusieron la periodista como si estuviera dentro del Congreso. Incluso con gráficos con realidad aumentada. Ahí está un fondo verde. Ese congreso virtual con Olga Lambea. Muy buenas noches. Sí, vamos a dibujar Miren que va a pasar el reflejo de ella. La mesa es verdadera. Pero miren el reflejo en la mesa. conseguiría esos menos asientos entre 117 y 121. A su lado, Ciudadanos en el centro del hemiciclo con entre 26 y 37 escaños, pero la batalla ya lo ven. Entonces la imagen del Congreso es verdadera, la mesa, pero ahí es un fondo verde. Y los gráficos con realidad aumentada. De Unidos Podemos, que lograría entre 91 y 95 escaños y por tanto se situaría más a la izquierda de este hemiciclo. En el caso de Incluso se puede usar las manos para cambiar gráficos. a 20 escaños de los, para llegar a los 176 que necesitarían para conseguir esa mayoría absoluta y otra posibilidad. Entonces son ejemplos de donde casi que tiene que usar producción virtual porque de otra manera es imposible. Y ya me dieron el señal de que tengo que calarme. Pero espero que tengan aprovechado la presentación. Gracias.